inicio a la charla de atención prehospitalaria, vamos a intentar abordar lo principal de la valoración inicial del manejo del ABCDE en trauma, ya que ha sido alguna de las cosas más caóticas y también que hemos dejado aparte de que aquellas personas que luchan día a día en la parte prehospitalaria por la vida de las personas y de las víctimas son muy importantes y merecen darle el valor que ellos necesitan. Ejemplo, las personas como los bomberos, personas que atienden accidentes de tránsito, son personas maravillosas que ponen su vida también para salvarla de otras personas. A esas personas muchas gracias por existir. Damos inicio haciendo énfasis en la atención prehospitalaria. Desde hace mucho tiempo, al cabo de 1965, en la atención prehospitalaria era muy poco conocida. Esto comienza en esos años donde el ejército principalmente es el que inicia con la atención hospitalaria, ya que ellos eran los que necesitaban primordialmente en el campo de combate establecer medidas iniciales inmediatas, debido a que sus soldados morían por falta de atención en el campo de batalla y no sabían y nadie estaba entrenado en la atención prehospitalaria, ya que pues todos los médicos eran los médicos hospitalarios. Aquellos médicos hospitalarios no tenían ni idea de qué hacer en ese momento, ¿verdad? Luego, el doctor George Curry calificó el trauma en 1965 como la enfermedad olvidada de nuestros tiempos. En Colombia, como en otros países latinoamericanos, la atención prehospitalaria sigue siendo la alternativa olvidada del momento. Pareciera como si los centros de urgencias y los equipos de atención del trauma percibieran la situación como si el paciente lesionado se presentara por generación espontánea dentro de la institución hospitalaria, siendo que no es así, siendo de que el paciente es valorado en unas ciertas situaciones, las cuales el personal de atención prehospitalaria hace una estabilización, obviamente con su previa valoración, para que el paciente pueda llegar vivo al centro de urgencias. Esto conlleva muchos pasos, ¿verdad? Los cuales vamos a establecer hoy para hacer una buena valoración inicial del paciente. En Colombia, como en otros países, una de las entidades que más mata personas en los años 2000 hacia acá ha perdido un poco pues el trauma, que es la que conlleva más muertes en nuestro país. Ahora, inicialmente, las enfermedades cardiovasculares y segundo, el trauma de diferente tipo, por la violencia que estamos viviendo en estos momentos, ya sea trauma por herida de arma de fuego, arma blanca, lo que hemos visto en las noticias, que son los ebrios en los automóviles y personas descuidadas en los automóviles a altas velocidades, causando trauma, y las caídas, que también generan tipos de lesiones para una atención prehospitalaria. Ok, entonces, en una valoración inicial, cuando nosotros llegamos a hacer la valoración de un paciente o de una situación donde, muchas gracias Giovanni, muchas gracias por estar aquí, y a todos los que están, gracias por su presencia. La valoración inicial, iniciamos con la escena. Cuando nosotros hacemos el abordaje
de nuestra situación prehospitalaria y encontramos un carro o un vehículo que ha chocado con otro, una colisión, y que obviamente esto ha creado una reacción en cadena, pero hay muchas partes donde nuestros pacientes están expuestos e inclusivamente nuestra vida, ¿verdad? Entonces hacemos inicialmente la valoración de la escena. Vamos con la escena. La escena, como los técnicos de urgencias médicas en Estados Unidos hablan de una atención prehospitalaria, describe tres componentes de la evaluación de la escena. Primero, la seguridad. O sea, la escena tiene estos tres componentes. Uno, la seguridad. En cualquier escenario, lo preocupante es la seguridad del personal médico. Muchas veces nosotros llegamos a una escena y lo primero que le dicen es: ingrese, ya sea el agente policíaco o las personas que incitan a que el médico o el personal prehospitalario ingrese inmediatamente a la evaluación de los pacientes, lo cual está bien, está correcto para ellos y necesitan inmediatez en la atención del paciente para que no muera. Pero ojo, nosotros no podemos convertirnos en otras víctimas. Lo importante es que nosotros podamos ayudar a las demás personas y no convertirnos en otras víctimas para que nuestros compañeros tengan que venir a rescatarnos. Entonces, en cualquier momento, antes de ingresar a la escena, la seguridad de nuestro equipo. Inmediatamente yo observo alrededor cómo fue la cinemática traumática para ingresar a esa escena. Inmediatamente miro si hay componentes químicos, si hay llamas, hay fuego, el automóvil donde está la vía está muy colapsada de vehículos a alta velocidad que me puedan inducir a mí a ser arrollado. Entonces inmediatamente yo debo a mis compañeros pedirle que coordinen el tráfico, mirar que no existan cables de luz que me ejerzan a mí alguna presión o algún peligro para cuando yo vaya a ingresar. Y si usted no hace esto, se convierte en otra víctima y nadie puede salvar a las personas que están ahí. Luego, la situación. ¿Qué sucedió? Como podemos ver acá. Entonces, la escena comprende de seguridad. Primero yo, segundo yo, tercero yo y mi personal que está a cargo en el caso de cuando hay alguno al mando, como los bomberos o la policía o alguna persona de rescate. Inmediatamente vamos nosotros a evaluar nuestra seguridad. La situación. Ojo, acá en la seguridad también se presentan los elementos de bioseguridad que ahorita vamos a verlos. La situación, ¿qué sucedió? Entonces, aquí en lo sucedido no es lo mismo un derramamiento de alguna sustancia química o de algún paciente que fue arrollado o de un paciente que fue avaliado o de una persona con una herida de arma de fuego. En este caso, si el área está segura, ingreso para que no vaya a agredir mi integridad física. Ejemplo, muchas veces los agentes policíacos le dicen a usted: hay que atender a una persona que fue herida con arma de fuego y usted no sabe si está en fuego cruzado. O le dicen a usted: hay una persona que está totalmente desmayada, vamos a ver que fue un disparo, ellos no se dieron cuenta, está sangrado por dentro y de una u otra manera este paciente ya es una víctima mortal, la cual no se puede hacer nada. En cuanto a cuántas víctimas son, para ver si yo necesito un apoyo o no, porque obviamente no puedo hacer un triaje yo solo,
voy a necesitar apoyo para brindarle la mejor atención a estos pacientes. Ya que si no hago esto, lo más seguro es que algún paciente que tenga posibilidad de salvar su vida va a perecer debido a que no se le prestó la atención inmediata. Entonces, yo evaluando la escena, asegurando la escena con agentes de tránsito o mis mismos compañeros, algunos que trabajan en la ambulancia, colocando la ambulancia en una posición adecuada, voy a protegerme a mí porque ningún carro me va a arrollar o algún agente me va a apoyar de que no esté en juego cruzado, o si hay alguna sustancia química, saber hacia dónde sopla el viento para no ser víctima o inhalar gases en su momento adecuado. Y saber cuántas víctimas son para poder brindarle el apoyo. ¿Vamos bien hasta ahí? Las personas que han ingresado. Muy bien. Ok. Entonces, pasamos a las medidas de protección. Muchas veces nosotros por querernos, a Sharon se le corta la comunicación. Muy bien. Muy bien, Juan dice que está muy bien. Entonces, muchas veces por nosotros ser héroes, yo he trabajado en la parte prehospitalaria y me he tenido que enfrentar a unas situaciones complicadas. Ejemplo, los que viven en Barranquilla sabrán de qué hablo y algunos que hayan visto la noticia, una vez que se incendió SAO de las 53, un compañero dijo, no, yo voy porque yo soy rescatista, yo soy APH, yo soy de todo, paramédico, bombero, auxiliar, en fin, superhéroe. De esa manera, él ingresó no atendiendo las órdenes de nosotros y se convirtió en una víctima más. Desde ese momento, mi compañero quedó hospitalizado debido a que tuvieron que llegar bomberos y sacarlo porque inhaló mucho humo. Y obviamente no pudo dar todo eso que él conocía a otras personas, ya que se convirtió en una víctima. Y además que ingresó sin sistema de protección. Muchas veces nosotros, creyéndonos superhéroes, no utilizamos medidas de protección, nos bajamos inmediatamente si alguna persona nos frena en la parte prehospitalaria, no utilizamos nuestras barreras físicas, los cuales deben ser guantes, tapaboca, gafas de seguridad que muchas veces no la tenemos. Y el personal de la salud, debido a la inmediatez o a la urgencia del caso, tiende a pincharse. Ahora están saliendo las agujas con capuchas, pues para poder tener un poco más de seguridad, o aquellas personas que ya utilizan los ABOCAD con seguridad, que sale ya con una barrera de protección disminuir, para poder disminuir la exposición. Al haber exposición, pues lavar con agua y jabón, realizarse exámenes de hepatitis B y VIH, ya que esto uno no esté exento en cualquier caso de algún pinchazo de algún paciente que tenga alguna de este tipo de enfermedades que son altamente contagiosas por medio de la sangre. Luego que ya yo entro, valoro mi escena y valoro el escenario, ya está controlada la seguridad, inicio un triaje que no es igual al triaje que hacemos en los hospitales. Hay uno que es triaje rojo, que es inmediato, los pacientes con lesiones críticas, pero que solo necesitan un tiempo de asistencia para sobrevivir con muy buenas probabilidades. Ejemplo, hemorragia o afecciones de la vía aérea. Ahorita vamos a hablar un poco acerca de la vía aérea y de las hemorragias, cómo controlarla y cómo detectar alguna alteración en nuestro sistema circulatorio
o de la afección de la vía aérea. La verde o retrasada con lesiones debilitantes, pero que no necesitan tratamiento inmediato y que su vida no va a estar en peligro, ¿verdad? Ejemplo, los pacientes con alguna fractura de los huesos largos, que tengan algún tipo de lesiones. Las lesiones cerradas, pregunta Andrés. Muy importante, ahorita vamos a llegar allá, Andrés, y vamos a hablar un poco acerca de las lesiones cerradas, que son muy importantes debido a que muchas veces tú puedes tener alguna ruptura de la aorta o alguna hernia diafragmática que te puede conllevar al paciente a un colapso. Entonces ya ahorita vamos a hablar de eso, Andrés. Ok. Entonces, cuando veamos un triaje rojo, es un paciente que necesita inmediatamente ser atendido, pues estabilizar las hemorragias y establecer un acceso a la vía aérea para que no se nos descompense el paciente. Retrasado, pues que podemos retardar un poco la atención de ese paciente ya que no hay compromiso de su vida, estabilizar las fracturas, alinearlas e inmovilizar. Los menores, pacientes que suelen llamar heridos, que caminan, que sufren lesiones, es decir, que de pronto hay un estallido, o aquellos pacientes, ojo, todo paciente con algún tipo de trauma debe ser trasladado a la urgencia para estar de esa manera seguros de que no hay una lesión mayor. Lady dice, ¿cómo se identifica a quién realmente es rojo? Lo que pasa en la escena es sangre y es muy escandalosa. Muy bien, mire, en la escena, sí. Nosotros nos llevamos por los signos clínicos del paciente. Si un paciente obviamente está frío, pálido y con alteración del sistema nervioso, no le atribuyamos a que es un trauma cráneoencefálico severo. Atribuyamos a que el paciente tiene un shock hipovolémico. ¿Por qué? Porque obviamente no estamos viendo sangrado, lo que preguntaba Andrés ahorita, no estamos viendo sangrado y nuestro paciente está sangrando por dentro. La pelvis tiene la capacidad de alojar 3.000 a 3.500 cc de sangre sin nosotros tener alguna evidencia clínica de que nuestro paciente está sangrando, no hay irritación peritoneal ni nada. Entonces, si el estado de conciencia está alterado, nuestro paciente tiene una hipoperfusión cerebral. No es que tenga un trauma craneoencefálico severo, y ya de ahí comenzamos a determinar que el paciente necesita ser estabilizado inmediatamente. O si vemos un paciente, ejemplo, que tuvo alguna lesión por algún arma de fuego y que compromete alguna arteria principal, nuestro paciente está obviamente en un triaje rojo porque se puede colapsar ya que la hemorragia ha sido muy profusa. Un segundito y leo otro poquito más. Y acá me estaban preguntando algo. ¿Cómo se puede reconocer el sangrado interno en el momento del accidente? Ok, lo que habíamos hablado, Julia, ahorita, si nuestro paciente tiene una alteración de la conciencia y si pues obviamente tenemos todo para poder hacerle una evaluación a nuestro paciente, alteración de la conciencia, el pulso está totalmente alterado, un pulso filiforme, un pulso débil. Si es un paciente que una tensión está por debajo de lo normal, obviamente nuestro paciente está en un shock hipovolémico. Aquí dice, mucho material ahora de lejos corre y escribe la última guía de atención prehospitalaria. Sí, mire, muchas veces no, mire, la parte de medicina táctica es muy importante y es excelente, pero no concuerda mucho con lo que nosotros utilizamos debido a que la atención prehospitalaria civil es muy diferente a la atención prehospitalaria del militar, ya, ya que no es fácil para estos muchachos cargar
3.000 o 6.000 bolsas, 6.000 cc de solución salina en un área donde deben caminar demasiado, a usted en la ambulancia que puede conllevar hasta 30, 40 botellas de eso, ¿verdad? Entonces, esos muchachos inmediatamente cuando tienen esto, lo que van a colocar son gelatinas para estabilizar la parte hemodinámica del paciente. Es más fácil llevar 2 bolsas de gelatina, 3 bolsas de gelatina a 6.000 cc de solución salina. Entonces, varía un poco la parte del trauma prehospitalario civil a la parte del trauma prehospitalario en la parte táctica militar. ¿Entendido así? No, hablamos de hemacel. Hablamos de hemacel y de aquellos expansores del volumen, los coloides. ¿Ok? Correcto. El lactato de Ringer. Muy bien, ya llegamos allá, Camilo, y vamos a hablar de eso. ¿Ok? Aunque no hay, algunas personas le prefieren utilizar como un expansor de volumen en el ámbito prehospitalario el Harman. Pero hay unos que colocan solución y está bien, no hay ningún problema. Ah, sí. El anterior diapositiva era rojo y verde. Acá, menores, pacientes que suelen llamar heridos, que caminan y que sufren lesiones menores que pueden esperar tratamiento y ayudar consolando a otro. Ok, entonces estos pacientes pueden ayudar a otros pacientes que estén más heridos, acompañarlos, y hay algunos pacientes que son expectantes, con lesiones graves que solamente tienen una posibilidad de vivir, ejemplo, aquellos pacientes con quemaduras severas, aquellos pacientes que han sufrido una onda de choque bastante fuerte y aquellos pacientes que pues van a morir. Hay uno que se llama triaje gris. Aquí vemos el triaje negro. Aquí vemos triaje negro, los cuales son los pacientes que no respiran, pero hay unos pacientes que ya se sabe que ellos van a morir y que hablan de un triaje gris, como les decía ahorita, y que obviamente antes estos pacientes que no tenían, Daniela, Daniela, ya te aclaro lo del color, no te preocupes. Antes, aquellos pacientes expectantes que no tenían posibilidades de vivir muy bien y que sabíamos que iban a morir, estos pacientes los colocaban como triaje negro, los colocaban al lado de los pacientes que ya habían fallecido. Entonces esto era un golpe psicológico gigante. ¿Por qué? Porque es que estos pacientes morían más rápido y con una depresión inmensa al saber que iban a quedar ahí al lado de los muertos y que en algún momento ellos se iban a convertir en uno de ellos también. Entonces, con el derecho de vivir, de morir dignamente, perdón, se clasificó un triaje que normalmente no está, que es un triaje gris, que es donde aquellos pacientes que no tienen posibilidades de vida y ellos van al triaje gris y que van a morir en algún momento, pero van a morir con dignidad y no van a morir con una presión psicológica al ponerlo al lado de los muertos. ¿Ok? Me devuelvo acá, acá el inmediato, rojo,
retrasado azul, menores verde y expectantes amarillo y muerto es negro, y el gris que no aparece, eh, el gris que no aparece, el cual no lo estamos colocando, ya que algunas instituciones o algunos que trabajan en la parte prehospitalaria lo avalan y hay otros que no, pero yo estoy totalmente de acuerdo con el aval del triaje gris. Imagínense usted alguna persona que esté falleciendo y que lo coloquen al lado de los muertos. ¿A quién le gustaría eso? Triaje blanco. Pues normalmente se maneja en el ámbito prehospitalario. Estos son de las últimas guías de la NAEN. Antes se hablaba de ese color, pero en estos momentos se hablan de estos colores. El gris es potencialmente desahuciado. Perfecto. Pero entonces Montiel, no sé si es José o J. Montiel, lo que hablábamos era que antes lo colocaban en los muertos, ¿verdad? Entonces lo que hacían era que morían de depresión más que todo. Y ahora ya se hace un triaje gris, pues no está estipulado, pero sí se hace el triaje gris donde es el paciente potencialmente desahuciado, el cual vamos nosotros a colocar a estos pacientes para que no estén con otra presión psicológica, sabiendo que van a morir y que en algún momento van a ser de esos muertos que tienen al lado. Muy bien, Reinaldo. Ok, ¿vamos bien hasta ahí? Ok. Bien. Ok, entonces nosotros hacemos una evaluación inicial. Dependiendo de la gravedad del paciente, la clasificación y la estabilización de mi paciente. Entonces, ok, contestemos las dudas. Entonces sí les pido el favor que al final hagamos las preguntas y las contestamos al final. Perfecto, muy bien. Ok. Entonces, la gravedad de mi paciente. Yo hago la clasificación, obviamente sin olvidarnos de lo que ya habíamos hablado al inicio. La escena, evidencio de que la escena esté segura, el escenario, la seguridad de mi equipo y mía. Entonces, gracias, doctora Alejandra, las preguntas las resolvemos al final. Entonces, hago la escena, evalúo la escena, mi escenario, cuántas víctimas son, la seguridad, ingreso con mis elementos de seguridad, tapabocas, gafas, guantes de látex, guantes de cuero, porque muchas veces hay algunos escenarios que son muy hostiles donde podemos sufrir lesiones en nuestras manos y podemos contaminarnos con algún tipo de secreción. Acuérdense que estamos manejando pacientes traumatizados. ¿Vieron? Entonces, en cualquier momento, mi paciente, si tiene un sangrado arterial, me va a salpicar la sangre en la cara, en el rostro, en mis manos, en el pecho.
y tengo que tener elementos de protección por las infecciones que ya habíamos hablado antes y que ya casi todos conocemos, como son las infecciones que se pueden transmitir por esta vía, que es la vía hematógena. Nosotros en el trauma hospitalario civil, pues si tenemos un choque, un automóvil, una moto o varios automóviles, o si tenemos algún incendio, pues que ya los bomberos hayan controlado y nosotros vamos a ingresar, debemos saber las condiciones de mi paciente, o como podemos ver en la imagen, este paciente que fue herido, o esta persona que fue herida por un arma blanca en la zona que está, en una zona bastante delicada, la zona 2 del cuello, con penetrante, haciendo un empalamiento ahí del cuchillo. Y como podemos observar arriba, los militares, los cuales entran a zonas muy arriesgadas, bajo fuego, y que obviamente el enfermero de ellos tiene que encargarse de múltiples cosas, ya que es el único que está capacitado para atender este tipo de situaciones de sus compañeros. Si hay algún militar, muchas gracias por su apoyo también. Entonces, no nos olvidemos, muchachos, ingresar a un área segura. Entonces, cuando yo ingreso, inmediatamente, área segura, ya no hay cables, no hay árboles que puedan caer, no hay incendio, no hay humo, no hay tiroteo donde yo tenga que entrar, no hay tráfico congestionado, y ya área segura, yo puedo ingresar, evaluar la situación, es correcto, todo despejado, ingreso, ¿para qué? Para que la seguridad mía, para que la seguridad mía esté bien suministrada y con la de mi equipo. Muy bien. Evitar el efecto túnel. Perfecto, sí, el efecto túnel. Eso ha pasado mucho, el efecto túnel, ¿verdad? Donde nosotros nos convertimos en la víctima. Entonces, acordémonos de las 3 S. ¿Ok? Escenario, situación y escena. Y seguridad. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos con la vía aérea. Primero, la vía aérea, igual que antes, acá se maneja un A, B, C, D, E de trauma, diferente a las guías que ya han pasado de reanimación, que es totalmente diferente, que ya cambiaron, ¿verdad? Entonces, bueno, hubiese sido magnífico mostrar algunas cosas acá o estar con ustedes aquí. Sí, las guías AJA, que eso es del American Health, pero acá nosotros manejamos la de la NAEM, que es la de trauma, de técnicos de urgencia de Estados Unidos. Entonces manejamos la vía aérea de nuestro paciente. Ya sabemos la vía aérea de la parte superior y la parte inferior. Entonces, pues muy importante saber, ya creo que la mayoría sabemos acerca de esto, cómo se hace el intercambio gaseoso en nuestros alvéolos, la sangre venosa, la cual y la sangre arterial, oxigenándose y llevando el CO2. Cuando tenemos pacientes con lesiones a nivel de la vía aérea superior, algunos pacientes que tienen traumas faciales, esto es muy importante, debido a que muchas veces no sabemos qué utilizar, por lo menos un paciente que tenga un LEFOR 3. Entonces, nuestro paciente que tiene un compromiso facial va a ser muy complicado y no debemos nosotros hacer hiperextensión, ¿verdad? Sino subluxación mandibular, como lo estamos viendo de esta manera, y alineación de la columna cervical. ¿Por qué? Porque imaginemos que nuestro paciente venía a 100 kilómetros por hora en un vehículo y se estrelló con un poste que está totalmente estático. Él se estrelló a 100 kilómetros por hora.
Entonces, nuestro paciente va a hacer un movimiento pendular de la cabeza y el cuello, lo cual va a conllevarle a una lesión cervical. Esta lesión cervical no se va a evidenciar inmediatamente, pero sí debemos tener cuidado con ella. Entonces, nuestro paciente debemos hacer alineación de la columna cervical y despejar la vía aérea, sin hiperextender el cuello, ya que puede tener una lesión cervical. A todos los pacientes debemos colocarle su collarín cervical, a no ser que nuestro paciente tenga algún hematoma expansivo del cuello, lo cual con el collarín cervical me pueda hacer una presión y obstruir mucho más la vía aérea de mi paciente. ¿Correcto? Entonces, si mi paciente lo tengo, está traumatizado en algunas ocasiones de lesión de la tráquea. Correcto, obviamente. Si tengo algún hematoma expansivo, mi paciente se le va a evidenciar la desviación traqueal y esto va a conllevar a múltiples problemas, cosa que nosotros debemos ser muy astutos. La clínica, ¿para qué? Para no colocarle el collarín cervical, sino llevarlo inmovilizado y estabilizar la vía aérea. Entonces, miren, aquí tenemos la cánula de Gödel cuando las maniobras de la vía aérea son infructuosas, cuando tenemos bastante sangre en la boca y el paciente es incapaz por alteración de la conciencia de mantener la vía aérea permeable. Muchas veces lo colocamos para impedir que muerda el tubo endotraqueal. Y esto es, ojo con esto, que no se nos vaya a olvidar, paciente consciente o semi-inconsciente. Correcto. La cricotiroidotomía. Entonces, miren, existe la creación de una apertura de la membrana cricotiroidea que se sitúa entre la laringe y el cartílago tiroides. Vamos a ver acá. Perdón. Acá. Nuevamente. La cricotiroidotomía de urgencia es laringe, el cartílago tiroides. Muchas veces encontramos la llamada manzanita de Adán por debajo del cartílago. Ok, ya enseguida aclaramos la duda, Fanny. Entonces, ahí vamos a hacer una incisión, muchas veces con un tapón percutáneo, y vamos a colocar una vía o un abocap de amplio calibre con una cánula en Y, la cual el paciente va a tener una expiración forzada y vamos a colocar oxígeno al 100% de alto flujo en esa cricotiroidotomía para que pueda penetrar bien el aire del paciente. Y obviamente, como el aire va a salir forzadamente por un orificio pequeño, que es una cánula en Y, va a perdurar mucha más su expiración, pero estamos asegurando la vía aérea del paciente. Retornando un poco a la cánula de Gödel, que me salté un poquito, la inserción de ella, como pueden ver, mi paciente, tengo la alineación de la columna cervical, yo puedo hacer alineación con las piernas, ¿verdad? Yo puedo colocarme en la parte superior de mi paciente y con mis piernas, llevar mis piernas extendidas por encima del hombro de mi paciente y asegurar la vía aérea y hacer alineación cervical del paciente si voy a hacer una intubación. O alguna persona en la parte posterior
de las manos en la parte lateral de mi paciente, haga una alineación cervical y me haga su luxación mandibular, y yo hacer inserción de estos objetos para permeabilizar la vía aérea. Entonces, la cánula de Guedes inserta de manera que el gancho se vaya dirigiendo hacia arriba para cuando dé vuelta quede acoplado a la lengua. Las complicaciones de ella van a ser los vómitos, arcadas y un laringoespasmo, ya que aumenta el reflejo nauseoso. Los dispositivos blandos, como el combitubo o tubo combinado, pues el combitubo es una inserción que se va a hacer a ciegas. Este combitubo se introduce de la manera, claro, Luisa Fernanda, bueno, con mucho gusto. El combitubo se introduce de una manera como si tomáramos un lápiz, ¿verdad? Él tiene, como podemos aquí ver, tiene dos direcciones o dos tubos, por decirlo de esta manera, por eso se llama tubo combinado, el cual el azul siempre va a ser de la parte aérea y el blanco va a ser donde se pueden aspirar secreciones, y es una inserción a ciegas, la puede hacer cualquier persona. Como podemos ver, tiene dos neumutaponadores, el cual tiene unas ranuras en medio de los dos neumutaponadores, y que si hay una inserción esofágica, las ranuras van a dar, como podemos ver aquí, van a dar ventilación a nivel pulmonar. Y si la inserción de este tubo es traqueal, de igual manera va a taponar y no va a permitir el reflujo, y va a asegurar la vía aérea de mi paciente al 100%, pero esto no puede perdurar más de 6 horas. Yo con esto le puedo hacer aspiración de las secreciones de sangre o aspiración gástrica a mi paciente y hacer la ventilación efectiva por el tubo que conlleva las ranuras. Pues las contraindicaciones, muchas veces tenemos pacientes muy inestables que los neumotaponadores o no evidenciamos alguna lesión y pueden hacer problemas hemorrágicos internos. La maniobra de Shelley ya no se utiliza ni siquiera con la intubación endotraqueal, preferiblemente. Y no se utiliza porque es que ustedes pueden introducir el combitubo a ciegas, no necesitan laringoscopio. Lo introducen, lo toman como si fuera un lápiz, abren la boca del paciente, evidencian de que no haya algún objeto obstruyendo la vía aérea, prótesis o algún elemento obstructor, introducen el combitubo, que la intubación va a ser efectiva siempre. Diferente al tubo endotraqueal, que hay que tener una habilidad especial para nosotros poder introducir un tubo endotraqueal a un paciente de esto. Obviamente, mis respetos a los anestesiólogos que hacen todo tipo de intubaciones. En cambio acá no necesita tener habilidades especiales ni hacer maniobra de Shelley, la cual ya no se utiliza, ni siquiera la intubación endotraqueal, y cualquier persona puede introducir este combitubo. Ok. De la cricotiroidectomía que estábamos hablando ahorita, entonces ya sabemos dónde hacerla. Las indicaciones, los traumas faciales masivos, donde nosotros no podemos hacer una acción de la vía aérea por la parte superior, ya que podemos inestabilizar más el paciente o podemos picar más su trauma. Entonces, aquellos pacientes que tienen algún trauma facial impresionante, que hayan caído de frente o que hayan tenido un deterioro facial,
Podemos hacer una cricotorodoctomía, los explosivos, correcto. Una cricotorodoctomía de emergencia y trasladar a mi paciente. Como les dije, la expiración va a ser pero bastante lenta, ya que eso es por una cánula en Y, donde va a salir el aire y va a ser muy reducido el espacio para que pueda expirar bien. Muy bien. Entonces, miren, en la parte de, ya sabemos, alineación de la columna cervical, no podemos hacer hiperextensión de los pacientes. Para asegurar la vía aérea tenemos que hacer alineación de la columna cervical, hacer acción mandibular y asegurar nuestra vía aérea. En los pacientes que están inconscientes y que no vamos a colocar las cánulas de Guedes, podemos colocar cánulas nasotraqueales, las cuales nos va a mejorar la entrada de aire, el flujo de aire a nuestro paciente en la vía aérea. Con respecto a la columna cervical, traumas raquimedulares, muchas veces nosotros dejamos algunos signos clínicos por fuera, ¿verdad? Ejemplo, un paciente que sufrió una caída de un árbol. Esta es una pregunta para ustedes. Una caída de un árbol y el paciente presenta priapismo. ¿En qué vamos a pensar nosotros inmediatamente? Trauma cráneoencefálico, lesión medular, trauma raquimedular y trauma raquimedular. Exacto. Miren, excelente muchachos, excelente. Maravilloso, los felicito. Estamos hablando, es correcto, de una lesión raquimedular. Y miren, lo cual la afección raquimedular me puede conllevar a mi paciente a un shock, ¿verdad? Entonces, mi paciente, muchas veces nosotros creemos que nuestro paciente no tiene, que se cayó de un árbol o se cayó estaba limpiando, estaba trapeando y se cayó y bueno, no pasó nada. Levántese, señora, que usted está muy bien, no se preocupe, no va a pasar absolutamente nada. Y la paciente tiene un trauma raquimedular, lo cual puede conllevarme a mi paciente a un shock por lesión nerviosa. Entonces, importante, la evaluación, no sé si están de acuerdo conmigo, esta es la escala de Glasgow, lo cual es la escala de qué, a ver, ¿de la qué? La escala de, ¿quién me dice? La escala de Glasgow es la escala de qué? De la conciencia. De traumas no, de la conciencia. Muy bien, muy bien. Entonces apréndanse esto, muchachos. Apréndanse esto. Primero, ojos. Segundo, boca. Y tercero, movimientos. ¿Ok? Primero, ojos. Apertura ocular. ¿Cierto? Entonces, ojos, nos tocamos los ojos, son 4 puntos. Apertura ocular, espontánea. Damos un puntaje de 4. A la orden, señor, abra los ojos, 3. Ante un estímulo doloroso, es decir, que tengamos que nosotros inducir el dolor en nuestro paciente, 2. Y sin apertura, 1. Muchas veces yo he notado, exacto, de escala de coma,
Ahí va yo, porque siempre aparece como escala de coma, pero siempre aparece como escala de coma. Y será escala de conciencia. Bueno, ya eso no lo vamos a cambiar, después haremos otro libro. Entonces, miren muchachos, entonces, en los ojos, espontáneo, 4, a la orden, 3. Es decir, Señor, abra los ojos, 3. Un puntaje de 3. Ante el estímulo doloroso, induciendo a nosotros el dolor, 2. Y no abre los ojos, 1. Muchas veces la sedación, no, la desedación es otra, es Ramsay. Ya es diferente a la escala de Glasgow, Juan Domingo, ¿ok? Entonces, miren, muchas veces cuando el paciente, nosotros hemos visto historias clínicas, el paciente está totalmente muerto y coloca escala de Glasgow 0/0. Nosotros siempre vamos a valorar y miren que hay un puntaje de 4, después de 5 y después de 6. Entonces 4 más 5, 9 y 6, 15. Entonces vamos a hacer la puntuación sobre 15. 15 es el puntaje normal. ¿Sobre cuánto está mi paciente? ¿Ok? Es correcto. Valor mínimo 3/15. Pero hemos visto historias clínicas que somos seres humanos y podemos cometer errores, ¿verdad? Pero hemos visto pacientes 0/0 o pacientes 0/15, lo cual no existe, ¿verdad? Entonces, lo mínimo, como podemos ver, es 3. Correcto, que el paciente no responde absolutamente a nada. Entonces, ya salimos de los ojos, ¿ok? Vamos a la respuesta verbal. Entonces, ojos 4, vamos a la boca, que son 5 puntos. Una respuesta adecuada, orientada. Señor, ¿usted cómo se llama? Me llamo Wilfrido Padilla. ¿Qué edad tiene? De 29 años, ¿verdad? Una respuesta que está bien, coherente. Una respuesta confusa, un puntaje de 4. Señor, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Él le va a responder cualquier otra cosa. Mi mamá no está, ¿verdad? Una respuesta inadecuada. Ejemplo, la señora que está enfrente de su hijo, que le pregunta, ¿quién es ella? Mi mamá. Está totalmente desorientado. Ruidos inteligibles. Entonces, aquel paciente que usted hace, señor, señor, no, no se le entiende absolutamente nada de lo que le dice. Y 1, no hay ningún tipo de respuesta, ni siquiera a los estímulos dolorosos. Luego, la respuesta motora. Aquel paciente que usted le dice, levante el brazo derecho, le levanta el brazo derecho, un puntaje de 6, que localiza el estímulo doloroso. Aquel que usted le dice, levante el brazo derecho, no hace absolutamente nada, pero usted le da un pellizquito en el brazo derecho y él localiza el dolor, ¿verdad? Un puntaje de 4 a aquel paciente que usted le hace el pellizco en el mismo brazo derecho y trata de retirar el brazo. La flexión es pues totalmente anormal. Aquel paciente que usted le hace algún estímulo doloroso y flexiona sus brazos, ¿verdad? Aquel paciente ya está de corticación. Y la extensión, ya cuando el paciente está en descerebración, un puntaje de 2 y el paciente no responde. ¿Ok? Entonces, es fácil la escala de Glasgow de esta manera. 4 ojos, 5 la boca, respuesta verbal, y 6 motora, y ya ustedes comienzan a hacer su propia reglita de cómo acordarse de la escala de Glasgow, porque
Tenemos tantas cosas en la cabeza que a veces se nos olvida y ponemos 0/15 o 0/0. ¿Ok? Menos de 8 es mal pronóstico, correcto. Ya un paciente con, con 6, un paciente ante el estímulo doloroso, ruidos inteligibles y conexión, y un paciente que está muy mal. Los sordomudos, ok, Jesús David. Bueno, sordomudos no existen, son sordos nada más que como no han podido escuchar ningún ruido, no pueden hacer ningún tipo de fonación. Y aquellos pacientes que son sordos, pero ellos responden, ¿verdad? Por lo menos en la apertura ocular, ellos te están viendo, tú le haces un estímulo y ellos inmediatamente abren los ojos, es totalmente espontáneo. Entonces ya ahí jugamos con la pericia y con los signos clínicos de mi paciente. Correcto. No todos. Ok. Entonces vamos a continuar. Correcto. Lo que le hablaba ahorita al inicio, no sé si se acuerdan, en la parte de los pacientes, si pueden ver el lapicito acá, cómo hace o cómo se mueve la parte interna de nuestros órganos respondiendo a una fuerza que se está ejerciendo a aquellos pacientes. ¿Los estímulos dolorosos están indicados? Claro que sí, Manuela. Entonces, miren cómo se mueve el órgano internamente dentro de nuestro cuerpo y produce lesiones, por lo menos cuando hace una reacción hacia el frente, el cerebro se rueda hacia atrás, teniendo una lesión posterior, una posición neutral y luego una posición de extensión inmensa donde el cráneo va hacia atrás y el cerebro va hacia adelante, teniendo una afección a nivel cerebral o una contusión cerebral. Ok, ya enseguida hablamos de eso, Luis. Las preguntas vamos a responderlas al final. Yo creo que aquí enseguida repito respondo la pregunta de Luis. ¿Se puede presentar que no siente el dolor, pero no es uno en lo motor? Ya tenemos que determinar si es un trauma raquimedular, porque acuérdense de que ese estado de conciencia que estamos evaluando. Entonces, si el paciente te está diciendo que pues no siente sus piernas, no siente nada, es un trauma raquimedular, pero está totalmente consciente. Entonces ya hay apertura ocular, ya hay una buena coherencia al habla, ya tiene un buen puntaje, el motor es por una afección ya que tiene el paciente. Ok, listo muchachos. Entonces miren, esta es la parte maravillosa que me gustaría compartir con todos ustedes y estando ahí, pero bueno, creo que están en diferentes partes del mundo, aquellos que han tenido la oportunidad de estar con nosotros en las capacitaciones de ARVAC, aquel personal, si hay algún militar también, hemos capacitado. Entonces miren, miren la posición donde está el primer rescatista, está en la alineación de la columna cervical, ya tiene el paciente el collarín, y la cabeza siempre manda, ¿ok? Bien, bien. Sí, Ricardo, ya voy allá. Entonces, miren, ya alineé adecuadamente la columna cervical de mi paciente haciendo tracción mandibular y ya tiene su collarín cervical. El segundo rescatista, mire que tiene su mano derecha en el hombro del paciente, con las manos de mi paciente aseguradas, ya sea dentro de su pretina, entrecruzando las manos por encima de las del tercer rescatista que toma la parte pélvica
y que toma la parte de los tobillos para movilizarlo e introducir la tabla de nuestro rescatista para poder hacer la movilización del paciente. Entonces dice, en personas obesas, si no cuento con alineador cervical, si no encontramos un alineador cervical, acuérdense de que hay algunas situaciones específicas, como decía ahorita, por lo menos como el hematoma expansivo, yo debo quedarme alineando la columna cervical de mi paciente. En muchos casos, algunas movilizaciones se hacen con la sábana y alinean con algunas sábanas o algunas toallas y hacen una alineación cervical o estabilización, pero el rescatista debe quedarse ahí para que la cabeza no tambalee de un lado a otro y no vaya a haber alguna consecuencia en la columna cervical. El cartón no es tan estable, el cartón no es estable, ¿verdad? Entonces, es mejor quedarse ahí, alineando la columna del paciente. Sí, sí, en los obesos es muy difícil, hasta pues aquellos que han colocado anestesia en su internado en algún tipo de rotaciones y los anestesiólogos también. Es muy difícil, como en los ancianitos, palpar bien las vértebras, pero acá no se trata de la palpación vertebral, sino se trata de la alineación en un eje, ¿verdad? Entonces lo que yo voy a hacer cabeza a una posición neutral, donde mi paciente no haga hiperextensión o no haga algún tipo de compresión, haciendo un poco de tracción hacia afuera o hacia arriba, para evitar la compresión medular. ¿Ok? Entonces no es tanto la palpación, sino la alineación, llevándolo a un eje central y haciendo un poco de tracción para que mi paciente no tenga algún tipo de compresión. A eso nos estamos. Es correcto, siempre hay que ir alineando al paciente, como les dije, y si no tienen inmovilizadores de cabeza, quédense ahí para que no tambalee el cuello del paciente y vaya a generar aún empeorar el trauma de la parte de la columna cervical. ¿Ok? Aún con el collarín es importante, porque el collarín no les va a dar, ya sea Filadelfia o sea cualquier tipo de collarín, no les va a inmovilizar totalmente el cuello. ¿Verdad? Solamente lo que va a hacer es un tipo de alineación, va a inmovilizar un poco, pero sí va a haber un poco de movimiento. Y si ya estabilizamos a nuestro paciente, podemos colocarle una sabanita en la parte posterior o una toalla. Eso me va a hacer un poco de descompresión a nivel medular y colocar inmovilizadores de cabeza. Es correcto, sí. El Stessneck, los inmovilizadores de cabeza nos va a servir demasiado ahí y ya el rescatista se puede retirar de ahí y hacer otro tipo de maniobras. Entonces miren acá estamos viendo la alineación, miren los dedos pulgares, normalmente pueden ir en el arco cigomático o pueden ir en la parte frontal con el resto de dedos en la parte occipital del paciente para hacer una buena alineación y una estabilización de la columna cervical, mientras las otras personas van colocando el collarín. ¿Ok? Pues hay algunas habilidades específicas, aquí las estamos viendo, que son maniobras que se pueden hacer en campo abierto, pero hay otras que son mucho más complicadas, que, que sí necesitan unas habilidades súper especiales, como la estricación vehicular o retirar el casco de un paciente en moto. Entonces sí va a ser un poco más complicado y ahí sí tendrían que ya ir a un experto a que les colabore haciendo la estricación o mirar cómo se hace una estricación vehicular
con un solo rescatista, porque sí se puede, con sábanas, entrelazando al paciente y haciendo una inmovilización adecuada. Entonces, ahí sí los invitamos a hacer prácticas, ¿ok? Ok, ya yo respondo al final eso para que no nos atrasemos un poco. Muy bien, muchachos. Les pido un espaciecito para tomar un poquito de agua. Ok, muchas gracias por la espera. Entonces, nuestro paciente que tiene algún tipo de trauma a nivel de la columna, ya sea en cualquier sea la parte afectada, el paciente va a quejar dolor de cuello, de espalda, dolor a la palpación posterior del cuello, obviamente deformidad de la columna dependiendo cuál sea la intensidad del trauma, defensa, rigidez muscular, parálisis, de lo que hablábamos ahorita, que me decían si el paciente no puede movilizar, cómo le hago yo el puntaje, pero el paciente está consciente, el priapismo y de lo que hablábamos ahorita, el shock neurogénico. ¿Ok? Entonces, estar muy al pendiente para cuando abordemos a nuestro paciente. Eh, cuando Cuando tenemos un área hostil, de lo que hablábamos ahorita, es muy diferente el trauma civil al trauma táctico militar, debido a que estos hombres tienen que hacer una extricación o una evacuación rápida, inmediata, porque están bajo fuego. Eh, ya ahorita contestamos lo del casco. Entonces están bajo fuego y deben hacer una extricación. Obviamente, lo que vemos aquí está muy mal hecho. El paciente está tambaleando, todavía tiene el casco, no se le evaluó si tiene fracturas, si tiene hemorragias. En cambio, en la diapositiva, en la foto que estamos viendo abajo, el paciente, pues no sabemos qué tipo de trauma tuvo, no tiene ningún tipo de alineación cervical, solamente le vemos un apósito en la parte derecha que obviamente está muy maltratado, ¿verdad? Entonces, hacer una buena evacuación o desde el primer vendaje estamos garantizando la vida de nuestro paciente. Ahorita le decimos las técnicas de arrastre del paciente. Ok. Muy bien. Luego vamos a ver las lesiones óseas y musculares, las cuales vamos a estabilizar inmediatamente. Como podemos ver, este tipo de lesión es una lesión bastante fuerte, bastante grande. Debemos estabilizar las fracturas, hemorragias de nuestro paciente, inmediatamente hacer la recuperación y trasladar al centro médico. Si estamos en un ambiente hostil, obviamente debemos hacer inmediatamente en nuestra cabeza, en nuestra mente, el ABCD de trauma. Ya aseguramos la vía aérea y alineación de la columna cervical, la buena ventilación de mi paciente, la circulación y estabilización de hemorragias, la estabilización de las hemorragias,
exposición de mi paciente es muy importante. Exponer para evidenciar si el paciente tiene deformidades, si tiene algún neumotórax a tensión. Acordémonos de que hay 4 entidades importantes que nosotros no se nos vaya a escapar y debemos tener en la mente, que son una, tomemos nota, neumotórax a tensión. Con el neumotórax a tensión, el tórax va a estar totalmente asimétrico, va a tener un poco de desviación de la tráquea, un poco de taquipnea. Mi paciente, inmediatamente debemos hacer una descompresión del neumotórax, ya que esto nos puede llevar a un colapso vascular y obviamente conllevar a nuestro paciente a la muerte. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace inmediatamente? Nuestro paciente acostado tuvo una herida por arma de fuego, está taquipneico. Vamos a buscar en la línea media clavicular, el segundo o tercer espacio intercostal. Ahí podemos introducir un yelco de calibre 14 y vamos a descomprimir el neumotórax y usted salvó a su paciente, ¿verdad? Inmediatamente. Luego tenemos el taponamiento cardíaco por trauma. Acuérdense que también se puede dar un taponamiento cardíaco en algunas endocarditis por policerositis. Pero acá estamos hablando del trauma, entonces mi paciente traumatizado está presentando un taponamiento cardíaco. Tuvo una herida con un arma penetrante, con sangrado. Inmediatamente estabilizar a mi paciente. Muchas veces lo que se hace de urgencia es con una sonda Foley, introducir la sonda Foley, inflar el taponador y trasladar. Uno, porque no tenemos para hacer una ventana pericárdica, de pronto aquellos que estén en un primer nivel o un segundo nivel. Quítalo del trauma aérea. Bueno, ahora, Caterine, hablamos acerca de eso y me estableces mejor la pregunta. Entonces, tenemos nuestro paciente, no tenemos la posibilidad de hacer una ventana pericárdica, pues no tenemos a veces la habilidad para hacer una rafia de miocardio. Y muchas veces hay lesiones también que pueden conllevar en este mismo trauma, lesiones de las arterias coronarias, y el paciente va a hacer una isquemia miocárdica por lesión de las arterias coronarias. Entonces tenemos uno, neumotórax a tensión, descomprimir. Tenemos el taponamiento cardíaco, otra entidad que pone en riesgo la vida de mi paciente. Ahí, sonda Foley, inflar el neumo, o si tenemos un sitio de alta complejidad, pues hacer ventana pericárdica y rafia para estabilización de la hemorragia. El tórax inestable, un tórax que obviamente... Caterina, ok. Ya enseguida hablamos del neumotórax. El tórax inestable. Estabilizar el tórax, aquellos pacientes que han tenido fracturas múltiples en la reja costal, es un tórax totalmente inestable, lo cual va a crear una respiración paradójica y puede conllevar a nuestro paciente a la muerte. Y el tórax expuesto, un tórax soplante, un tórax abierto. Aquellos pacientes que tuvieron alguna explosión o alguna herida de arma de fuego, el tórax quedó abierto y el pulmón obviamente está soplando hacia afuera, tiene contacto con el ambiente externo. Ahí se coloca un parche para estabilizar la parte del problema pulmonar. Esas 4 entidades son las que principalmente comprometen la vida de nuestro paciente. Entonces hablamos, aparte de eso, de A, B, C, la D y la E, que es la exposición. Muchas veces mi paciente, cuando tiene una hipotermia o lo encontramos en algún sitio hostil con hipotermia, mi paciente también puede estar conllevando a la muerte por enlentecimiento metabólico, pues obviamente hace una vasoconstricción sostenida y va a ser hipoperfusión tisular, lo cual me puede conllevar a mi paciente en la muerte.
La exposición de la que hablábamos, no quedarnos con que el paciente está bien, debemos quitarle toda la ropa, pues obviamente tener mucho pudor. Es correcto, Ricardo. Neumotoras, atención, taponamiento cardíaco, tórax inestable y tórax expuesto. Correcto. No, no llegaremos hasta allá, Camilo, ya que es una charla, pues aquí tenemos para hablar 3 días, pero lastimosamente pues no vamos a poder tanto hasta allá, ¿ok? En la próxima lo tendremos en cuenta. Entonces ya para finalizar un poco acerca de la exposición, no quedarnos con la evaluación de mi paciente con ropa, sino exponerlo con mucho pudor. Obviamente si es una mujer, si podemos hacerlo en un sitio, en la ambulancia, va a ser mucho mejor, pues no va a querer que les pongan sus partes íntimas, con mucha ética, mucha moral, y evidenciar si existe algún tipo de fracturas, alinearlas, si existe algún tipo de hemorragia, controlarlas. Si es una hemorragia distal, algunos dicen que no torniquete, pero sí se utiliza el torniquete, porque a veces algunos sufren alguna amputación y pues ¿cómo va a controlar la hemorragia? Con un torniquete, ¿ok? Y si puede realizar compresión en una herida sencilla, realice compresión para no suprimir los otros tejidos de sangre. Las férulas hemostáticas, normalmente las férulas hemostáticas, esas que son neumáticas, muy poco se utilizan y ya se ha dejado de utilizar, Joana, porque suprimen, como hacen un colapso de los vasos sanguíneos, están suprimiendo de sangre otros tejidos que puede conllevar algún otro problema en ese tejido que ya vimos, que no estaba afectado, pero que se afectó por la utilización de este tipo de férulas. ¿Ok? Eh, bueno, ahora sí, vamos con las preguntas. Eh, Creo que me extendí un poco más. Entonces, ahora sí vamos con las preguntas que tengan. Carmen, buenas noches. Para dar finalización de la charla de atención prehospitalaria, hay muchísimas cosas, muchas maniobras eh, muy bonitas que enseñar, pero bueno, el espacio es bastante reducido y tendríamos que estar ahí de frente. De igual manera los invitamos para que estén con nosotros mucho más adelante. Y gracias, Ingrid. Caterín, ok. Las hemorragias internas, ¿cómo hago para controlarlas? Muy buena pregunta y muy difícil controlar una hemorragia interna porque si nosotros tenemos a nuestro paciente que tuvo cizallamiento o una ruptura de la arteria de la aorta abdominal o de la aorta descendente, el paciente yo solamente le voy a poder evidenciar inmediatamente los signos que son, acuérdense lo que les dije y no se les olvide nunca, por favor, alteración de la conciencia de mi paciente, no se lo atribuyan a un trauma cráneoencefálico severo, sino a que nuestro paciente está haciendo un shock hipovolémico porque no le estamos viendo sangrado y no tiene signos de irritación peritoneal ni nada, solamente la alteración de la conciencia. Inmediatamente usted vea esto, reponga. Tome presión, reponga y traslade, porque ya hay que llevar a cirugía y hacer una rafia de los vasos sanguíneos o determinar. Entonces es muy difícil, yo no puedo hacer una compresión directa sobre la arteria aorta, ya que si tú ves la hemorragia por fuera, ahí sí, o con una amputación, ¿verdad? Entonces, de esa manera, evidenciar los signos clínicos, reponer líquidos, lactato de Ringer o el que quieras, hasta que traslades a un sitio donde sea pertinente, no lo lleves a un primer nivel, obviamente de baja complejidad, sino de alta complejidad, donde le puedan suministrar al paciente la atención adecuada. Muy bien, Luis Fernando.
Para llegar a una cricotiroidectomía en las escenas hay que hacer una buena atención en el sitio y no hacer parte de la cirugía. Es correcto, sí. Sí, si yo estoy en un ambiente hostil y mi paciente tiene un trauma por una explosión o una quemadura en el rostro, yo le puedo hacer una cricotiroidotomía de urgencia y trasladar a mi paciente. Obviamente si tengo todo totalmente el equipo para hacer eso. En personas, en las mujeres embarazadas se aplican las mismas reglas, obviamente. Claro que sí, claro que ya hay un proceso de que intervienen dos vidas. Entonces, acordémonos de la estabilización de la paciente, pues obviamente podemos darle soporte inmediato a la madre y después en un sitio de alto nivel de complejidad evidenciar cómo está el bebé, si no afectó o si afectó al niño. Eh, En personas amputadas, el torniquete, lo que ya dijimos, si ya no tengo un tejido distal y mi paciente está perdiendo sangre por una amputación, lo mejor es hacer un torniquete ya que no está aportando sangre a ningún tipo de tejido, sino al ambiente externo. Entonces ahí inmediatamente hagamos torniquete y traslademos. Y si vemos que es una extremidad que se puede salvar, colocar en hielo y llevar, ¿ok? Entonces, ¿cuánto se puede prolongar? Lo menos prolongado. Entonces ya trasladar al paciente inmediatamente. Porque, como tú dices, la isquemia del tejido ya comienza el deterioro de el CO2 comienza a hacer sus estragos y si se puede salvar la parte amputada, si no, pues obviamente nada que hacer y solamente sería rafiar para ya no exponer más la vida del paciente. Gracias, Luis Fernando. Eh, ya estoy leyendo las preguntas para tratar de... Teniendo en cuenta que el pene para generar una lesión necesita sangre en una hemorragia interna, me puede ocasionar un priapismo o cuando hay trauma raquimedular. No, Camilo, solamente cuando hay traumas raquimedulares que mandan señales erróneas y una sinapsis bastante sostenida y hay una vasoconstricción inmediata, por eso se da priapismo, ¿verdad? Solamente en trauma raquimedular. Carlos René, se busca fetocardia. Es muy difícil que tú en un ambiente prehospitalario vayas a tener una fetocardia y obviamente dependiendo de la edad gestacional que tenga la paciente. Si una paciente con menos de 20 semanas, no vas a escuchar fetocardia. Pero si tienes una paciente con 34 semanas, que va a ser mucho más fácil, y si está estable, puedes buscarle la fetocardia y determinar si necesita inmediatamente y hacer el triaje de ella. ¿Ok? Si se cortó las venas, se hace torniquete o presión. Hacemos presión, ¿ok? Porque una cortadura venosa, acordémonos que tenemos otro sistema de riego totalmente diferente. Entonces, si nos cortamos las venas, hacemos presión para no cortar la sangre arterial con torniquetes. Un niño menor de un año, en cuanto sufre un accidente tipo inmovilizador, se podría utilizar. Sí, ya ahí es con medidas, ¿verdad? Hay inmovilizadores cervicales para niños y inmovilizadores cervicales para adultos. Obviamente, si no tenemos el adecuado, no vamos a proporcionarle a nuestro paciente lo que necesita y vamos a ocasionar más problemas. Entonces ellos tienen una medida, ahora vienen unos ajustables, los cuales podemos nosotros medirle al paciente y si le queda, perfecto. Si no le queda, no juguemos con la vida del paciente. Esperemos a que llegue el SEN, el Servicio de Emergencias Médicas, inmovilizamos mientras podamos. Si el paciente está deambulando, inmovilicémoslo deambulando, no nos vayamos a confiar que está deambulando y ya, ¿verdad?
Entonces, inmovilicemos al paciente, que venga al servicio de emergencias médicas, pedir ayuda, inmediatamente que coloquen el que necesitan, porque si lo ponemos muy grande podemos hacer una hiperextensión y crear, si tiene un trauma raquimedular, empeorar. Y si es muy pequeño, no va a ser la inmovilización adecuada, ¿ok? Muy bien. Sí, muy bien, muy bien. Con las pupilas también podemos valorar si el paciente está presentando algún tipo de alteración a nivel del sistema nervioso. Muchas gracias, Lilia. En caso de deformidad de extremidades, ¿qué tal? Sí, cuando nosotros vemos deformidades en alguna estructura ósea, acordémonos que las fracturas son pérdida de la continuidad del hueso. Entonces lo que hacemos, Daniela, es estabilizar e inmovilizar las fracturas. Si usted no evidencia, no hay fractura expuesta, solamente inmovilizamos porque el paciente se va a estar quejando mucho de dolor. Estabilizamos la fractura y trasladamos al paciente para que se hagan cargo de él. Y hacemos, pues obviamente, acuérdense del triaje, ¿ok? Siempre que se sospeche de un trauma debe utilizar collar cervical. Carlos, sí, sí, porque, y más si es un trauma que usted no ha presenciado, ¿ok? Entonces es mejor utilizar el collar cervical. Hemos visto muchas veces que los pacientes llegan sin collarín cervical. Algunos cirujanos hasta se molestan. ¿Por qué lo trae con collarín cervical si cayó sentado? ¿Verdad? Pero no sabemos si el paciente cayó sentado, se dio un golpe en la parte posterior, rebotó y de la pena o algo se levantó y siguió caminando. Entonces no sabemos, mejor es pecar por exceso y no por defecto y no jugar con la vida del paciente. Ángel Humberto, en la parte prehospitalaria, normalmente nosotros tenemos los 10 minutos que llamamos 10 minutos de oro, que son los principales, los primeros minutos donde nosotros evaluamos a nuestro paciente y podemos en la ambulancia, si nosotros estamos ahí, estar hablando con el paciente y mirar si hay deterioro o no. Ya ahí, con el simple hecho de hablar, estamos evaluando a todo momento la conciencia del paciente. Es decir, a todo momento debemos estar evaluando la conciencia porque acuérdense, si hay pérdida de la conciencia, es un shock hipovolémico, más que un problema a nivel de trauma craneoencefálico, perdón. Sí, Jesús David, para poder retirar el collarín es mejor realizar, inclusive ha habido muchas veces que el paciente con traumas le han hecho RX de cráneo encefálico, de cráneo simple y le han hecho RX de columna cervical y no sale nada. Ya hay que recurrir a un TAC para nosotros poder ser más puntuales en las lesiones a nivel de la columna. La autotransfusión sí se hace, pero no se hace en la parte prehospitalaria. Entonces eso lo dejamos para una charla más adelante que